poderoso de Dios. Y quiero hablarles de esto porque es muy importante dentro de la contingencia, pero también porque es palabra del Señor. Y quisiera que leamos estos versículos como para que comencemos ahora a meditar en su palabra. Bienvenidos de nuevo y gracias al Señor damos por la bendición de que usted está acá en la casa de Dios. Esto es importante y yo quisiera que usted sepa que estar en la casa de Dios no solo es importante, es fundamental. ¿Amén? Ok, entonces déjeme aquí que leamos juntos este capítulo, estos versículos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, pero lean conmigo, ahí está en la pantalla. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dígale a alguien que está cerca suyo, qué bueno que estás en la casa de Dios. El que escribe a Hebreos, o el que escribe la carta de Hebreos, en realidad es alguien que no sabemos, no se ponen de acuerdo los eruditos para saber quién escribió. Pero él escribe, sin embargo, un tema muy importante. El contexto de lo que estamos escuchando aquí es que los hebreos es el pueblo judío, pero estamos en el Nuevo Testamento, estamos más o menos en la época del año 65, 67 después de Cristo. Está ocurriendo una gran persecución contra los cristianos de esa época por un emperador terrible que se llamó Nerón, emperador romano. El emperador romano Nerón, además de los otros, pero este en particular era loco, maniático, de acuerdo a los libros de historia. Y este emperador quemó Roma. De acuerdo a la historia, él fue el que quemó Roma, pero le echó la culpa a los cristianos. Conclusión de eso, ya venía una tensión, pero ahora había más persecución. Entonces, ¿qué pasa con los hebreos que están aquí? Los judíos, en otras palabras. ¿Qué pasa con los judíos? Los judíos que se habían convertido a Cristo. Los judíos, los del pueblo de Israel que habían aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, por causa de esta persecución, estaban retrocediendo en su fe y estaban volviendo a su antigua cultura judía, siguiendo los ritos judíos y haciendo todo lo que los judíos hacían. ¿Por qué? Porque los que eran perseguidos eran los cristianos, pero los judíos no perdían su estatus. De alguna manera también eran respetados. Por lo tanto, ser cristiano era peligroso porque te perseguían, porque te mataban. Ser judío te salvaba en cierta manera, en el contexto en que está esto ocurriendo. Entonces, la carta de Hebreos, que tiene 13 capítulos, el que está escribiendo es con el propósito de alentar al pueblo de Dios a que se mantenga firme en su fe y no se deje amedrentar por las circunstancias. Si alguno este mensaje piensa que es parecido a algo que esté ocurriendo en esta época, es mera coincidencia. La realidad es que siempre va a haber persecución. Siempre va a haber persecución por su fe. Siempre va a haber persecución por lo que usted profesa. Siempre. Nunca tendremos la paz que pretendemos. A mí me llamó la atención el video de los hermanos de Guadalajara. No sé cuál fue el factor común que ustedes notaron en los testimonios de las diferentes personas que hablaron. Pero las diferentes personas, la mayoría dijo, sí, aquí encontré mucha paz. No sé si ustedes se dieron cuenta. Pero la mayoría dijo, sí, aquí me gusta porque aquí hay mucha paz, y hay mucha paz, y hay mucha paz. Y yo dije, uy, vamos a irnos para allá para que haya mucha paz. La iglesia, cuando nosotros somos parte de una congregación, implica eso, paz, pero no es la paz del mundo. La paz del mundo no es la paz que dice el Señor que Él nos dejó.
Mi paz os doy, mi paz los dejo. No se turbe tu corazón ni tengas miedo. ¿Y qué es esa paz? Que la presencia del Señor está con nosotros. Y como siempre va a haber persecución, siempre va a haber gente que se enoje contra ti porque tú eres un creyente. Jesucristo lo dijo, que bienaventurados aquellos que por mi causa sufran persecución, digan todo tipo de cosas de males contra ustedes y quieran hacerles mal, bienaventurados, felices, porque así también rechazaron a los profetas, así también rechazaron a los que predicaban y así también rechazaron a Jesús. Por lo tanto, usted debe saber que ser cristiano no es un tema de alegría y de prosperidad y que vamos a ser todos millonarios y todos vamos a ser ricos y pase, véngase para acá a la iglesia porque aquí en la iglesia somos todos súper. La realidad que sí. Y a eso apunta lo que quiero hablarles hoy. La realidad es que sí, pero no en esta tierra. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Repita después de mí, en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, Jesucristo venció al mundo. Diga. Entonces lo que está ocurriendo aquí, y por eso en la carta de Hebreos, es que el escritor les está dando ánimo que no retrocedan. ¿Por qué? Porque la meta del cristiano de esa época y la nuestra también no es el reposo de la tierra en que vivimos. La tierra en que vivimos es un estado, es un tiempo, es un momento. El verdadero creyente sabe que su esperanza no es aquí. Su esperanza es que un día el Señor va a regresar y nos vamos a ir con Él. Y entonces sí, ya no habrá llanto, ya no habrá lloro, ya no habrá enfermedad, ya no habrá sufrimiento, ya no habrá muerte, porque estaremos con el Señor siempre. Entonces el libro de Hebreos va a hablarles en el capítulo 3 y 4 acerca del reposo, del verdadero reposo. El verdadero reposo no es esta tierra, así que tú no tienes por qué asustarte, sino más bien seguir pensando en el verdadero reposo. En los capítulos 3 y 4 el escritor va a hablar acerca de esto y va a advertirles que cuando el pueblo de Dios, los israelitas, estaban 430 años esclavos en Egipto, la Biblia enseña que Moisés fue elegido para liberar al pueblo. Pero cuando el pueblo salió con el propósito, con la visión de que iban a una tierra prometida, una tierra donde fluía leche y miel, la tierra deseada, la tierra del reposo. Porque acuérdense, si estaban esclavos no había reposo, pero donde tú vas a tu tierra, a tu lugar, hay reposo, hay descanso, para que me entienda. Y entonces la gente salió motivada, pero cuando vinieron las escaramuzas en el desierto, cuando vino la guerra, cuando se les acabó la comida o cuando no tenían el agua y empezaron a quejarse contra Moisés, Moisés se fue al monte a hablar con Dios y después de 40 días cuando volvió con la ley, el pueblo se había desbocado, el pueblo se contamina y hacen un ídolo y adoran ese ídolo y provocan a Dios. Y eso se los recuerda a Hebreos y eso es lo que nos recuerda el Señor a nosotros. Cuidado cuando nosotros ya hemos sabido que creemos en Cristo como Señor y Salvador y por alguna razón queremos volvernos atrás. En Hebreos capítulo 3, versículo 8 al 11, nos va a decir, nos va a recordar lo que Dios dijo por medio de Moisés en el desierto. Y dice, no endurezcan sus corazones como en la provocación. ¿A qué se refiere? En el día en que ellos levantaron ese ídolo y lo adoraron. Como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Dice Dios, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dios castiga a los idólatras y les dice, por haber desobedecido y porque no me creyeron, no entrarán en la tierra prometida, no entrarán en el reposo, en el descanso que les he prometido. ¿Por qué?
Porque desobedecieron. ¿Por qué? Porque dejaron de creer. El premio para nosotros como cristianos también es el reposo prometido, pero el reposo prometido no es Estados Unidos, el reposo prometido no es la tierra del tío Sam, el reposo prometido es en la presencia del Señor. ¿Están aquí? ¿Se fueron? ¿Qué? Hello. Algunos pastores dicen, hello. Lo que pasa es que no he hecho ningún chisme, nada. Por eso están así como, ¿a qué hora tira el chiste el pastor? No voy a hacer ningún chiste, estoy serio hoy día. Usted dijo que no iba a hablar más. ¿Se acuerda que dijo que iba a estar calladito hoy día? Ya. Escúchame. La mayoría de la gente piensa que Estados Unidos es el lugar perfecto. Porque no sufro lo que sufría en mi país. O no tengo las necesidades que tengo o que tenía. Y aquí me las arreglo. Pero eso no es el reposo. Esa no es la tierra prometida. Ese no es el lugar donde tenemos que apuntar. Los cristianos, todos, para no retroceder en nuestra fe, tenemos que seguir mirando el reposo que Él nos dio verdadero, y es cuando el Señor venga por nosotros a buscarnos. Así que lo que usted tiene que saber de toda esta contingencia es, usted no saca nada con aferrarse a algo si usted no se ha aferrado a Cristo primero. Si usted se aferra a Cristo primero, todo lo demás, como dijo el hermano Juan, todo lo demás es añadidura. Nosotros nos desesperamos, sufrimos y sabemos que es verdad que hay una tensión hoy, hay una contingencia real. No es mentira, es real. Pero, ¿acaso Dios se va cuando algo así sucede? Entonces tenemos que aprender que el Señor está. Ahora, hay que analizar esto con cuidado. Hebreo le está diciendo, o el escritor le está diciendo, aprendan de los errores de estos otros, que por causa de no creer, por causa de desobedecer, provocaron al Señor. Y provocar al Señor es peligroso. Si Dios ha dicho que va a estar con nosotros y dijo ¿quién contra nosotros? Si yo dudo de eso, es peligroso. ¿Por qué? ¿Quiénes o de qué manera provocaron? ¿Quiénes provocaron o cómo le provocaron? ¿Quiénes lo provocaron? En Hebreos 3, 16 al 19 ahí dice, porque quienes habiendo oído lo provocaron. ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de ¿qué? La incredulidad te desconecta absolutamente de Dios y de sus promesas. Y yo sé que usted está aquí porque cree. Dígale al que está cerca, estamos aquí porque creemos en el Dios Todopoderoso. Espero que usted crea en el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el que nos habla estas cosas. Nosotros no podemos creer en... Viste que todos nosotros nos hemos armado un Dios propio. Porque nosotros decimos, creemos en Dios. ¿Cierto? Decimos, todos creemos, pero ¿en qué Dios? Si no conozco a Dios, ¿cómo voy a creer en algo que no conozco? La palabra del Señor, y eso es lo que nos... Punto. La importancia de la Escritura. Veamos el siguiente, por favor. Lo importante, tomemos en serio la palabra de Dios. ¿Y por qué hay que tomar en serio la palabra de Dios, hermanos? Y es lo que quiero impulsarle a usted. Usted lo único que puede tener verdadero es la palabra de Dios. Usted no tiene todos los recursos que usted ha logrado, si es que los ha logrado. Si es que ha logrado casa, si es que ha logrado carro, si es que ha logrado una cuenta importante, si es que usted se ha construido una casa en su tierra, si es que usted tiene algo guardadito por ahí, por las circunstancias, todo eso se va así si usted no realmente ha puesto su confianza en el Señor. El Señor
es el único y su palabra que nunca va a pasar. Dice, cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará. Entonces, tenemos que ser gente. Más que las circunstancias nos muevan al temor, tenemos que ser gente que vuelve a la palabra de Dios y que busca en la palabra de Dios, porque Dios es mi amparo y mi fortaleza. ¿Dónde dice eso? En la palabra del Señor, Salmo 46. Él es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación. Salmo 121:1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Así tiene que estar la palabra en nuestra boca. Aunque se levanten ejército contra mí, yo estaré confiado, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Mi hermano, eso necesitamos nosotros. ¿Qué escuchamos la mayoría de nosotros? Telemundo, Estrella de Tijuana, Univisión y redes sociales latinas. ¿Y de qué han hablado las últimas 2 semanas? ¿Cuántos deportados se van? ¿Verdad? ¿Y cuánto escuchamos de Dios nosotros? Si nosotros escuchamos de Dios, estaremos seguros. Y aunque me tocara irme, ¿acaso Dios no sigue conmigo allá donde me tengo que ir? Entonces, lo que quiero que capte usted es que cuando dice luego en Hebreos 4:12, y quiero mostrarles esto porque este es un versículo que normalmente lo usamos nosotros para hablar de la Biblia, pero en este contexto que les estoy hablando ahora, en este contexto, mis amados hermanos, nos va a decir algo bien importante. Acuérdense que el libro está alentando a la gente para que no abandone la fe. Y dice el versículo 12 del capítulo 4 de Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Verso 13, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La advertencia de no retroceder. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios, cuando yo la creo, hermano, esto es muy importante. Si usted cree lo que la palabra de Dios dice, la toma en serio, la come, la mastica, la procesa, la medita, la repite, su fe va a crecer. Porque la fe viene por el oír. ¿Qué cosa? Voy a hacer una pregunta que no quiero que respondan en viva voz, sino en su corazón. ¿Cuántos leen diario la palabra de Dios? Ok, yo leo, ¿no les dije que yo leo las mentes? ¿Cuántos leen diario la palabra de Dios? No me conteste. Ahora, ¿cuántos entienden lo que leyeron? Lo que yo escucho de algunos es, uy, no, a mí no se me queda nada. Yo ya les he dicho esto, y no te estoy diciendo a ti, Verónica, porque después el lunes llega la Verónica y dice, pastor, lo escuché que me tiró en el culto. No tiene nada. Esta es una cuestión que no es verdad. Porque si fuera verdad, ninguno de nosotros podríamos entender la palabra de Dios. Al contrario, Dios quiere que nosotros entendamos la palabra. Dios quiere que nosotros aprendamos de la palabra. Dios quiere que nosotros nos enfoquemos. ¿Cuántos han dado prueba de ciudadanía aquí? A ver, levanten la mano. Ahí sí, no tenga pena. Yo si hubiera preguntado lo al revés, no levante la mano. Pero ciudadanía sí. Los que hemos dado prueba de ciudadanía, tuvimos que aprendernos 99 preguntas. Yo me las aprendí de memoria. Y el infeliz de inmigración me preguntó 4. Y eran 99. Y le dije, no me va a preguntar más, no, usted ya pasó. Me dijo, yo, pero para dar la prueba hay que aprenderse las 99. Bueno,
Ok, se las voy a hacer más sencillo. ¿Cuántos han dado prueba de conducir? A ver, levanten la mano todos los que... Los que no quiere decir que andan manejando sin licencia, pues. Hermana, ahí me tiene las manos cortaditas usted. ¿Eh? ¿Por qué no la veo? ¿Tiene frío? Ya levante la mano, pues, o anda sin licencia. ¿Cómo es la cosa? Es que después de los 2 choques capaz que se la quitaron, pues yo no sé. Bueno, ¿cuántos se tuvieron que aprender el famoso manual? Sí, claro. ¿Y les costó? Sí. ¿Pero por qué se esforzó? ¿Por qué se esforzó? ¿Y por qué lo aprendió? ¿Y por qué pasó la prueba? Por la motivación de cumplir con eso. ¿Por qué cuando se trata de la Biblia nos cuesta tanto memorizar versículos, entender? Usted va al doctor y el doctor le dice, mire, usted está mal, tiene que hacer este tratamiento, tiene que seguir las indicaciones. ¿Qué hace usted cuando va al doctor y llega a su casa? Llega angustiado si le encuentran algo mal. Mira, recién estaba hablando con César. Discúlpame, César, voy a usar tu ejemplo, pero tengo que usarlo porque hoy día me encontré con César. Ayer lo vi a César y no lo vi tan flaco, pero hoy día lo vi re flaco. César, estás flaco. César, ¿estás vivo? O sea, porque está re flaco el César. Y me dice, no, pues sí, lo que pasa es que fui al doctor en diciembre y me encontró con el colesterol alto, con algo de azúcar, y le dije a mi esposa, no me tengo que cuidar, así que no más, ¿qué me dijiste? No más carbohidratos, me dijiste. 17 libras bajó. Ahora, esa determinación de César de bajar de peso es lo que tenemos que entender todos, la determinación para leer y que el Espíritu Santo nos hable. Cuando usted aprendió un trabajo acá, ¿acaso no tuvo que tener a alguien que lo entrenó y usted aprendió? Algunos tuvieron que leer manuales, algunos tuvieron... ¿Acaso usted no aprendió? Sí. ¿Por qué aprendió? Porque usted es inteligente, porque usted es capaz, porque usted puede. Pero entonces, ¿por qué no aprendo la Biblia? Ah, pues entonces pregunte usted por qué no puede. Entonces, lo que quiero decir con todos estos ejemplos, simplemente, mis amados hermanos, es que usted es inteligente, usted es capaz, usted le puede pedir al Señor y el Señor le va a añadir y usted va a poder memorizar, aprender, compartir, soltar versículos. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Lo digo para que Teli se sienta bien que no es el único que también se sabe ese versículo. Ok, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que... Empecemos por ahí. Yo en la clase de Biblia les pido versículos bíblicos. Un día llegó uno, no voy a decir quién, y me dijo, Jesús lloró. Juan 11:38. Eso dice el versículo, Jesús lloró, que es más corto todavía. Aprender versículos mire, en el Middle East, en China, voy a poner un ejemplo, China, o lugares donde la Biblia está prohibida. Hay lugares que se están endureciendo de nuevo al cristianismo. La gente se desespera por una hoja de la Biblia. Están prohibidas las Biblias. La Biblia es lo único que te va a mantener vivo, es lo único que te va a mantener respirando. La palabra de Dios, porque aquí Dios se glorifica, hermano. Quiero que entienda esto. La palabra de Dios es poderosa cuando la creo. Diga conmigo, cuando la creo. Le creemos más al tipo que sale en la tele diciendo que se tome un vasito con unas cuantas pócimas ahí para que baje de peso o para que se limpie el estómago o una receta casera para lo que sea. ¿Qué hace usted cuando escucha una receta? ¿No le sube la fe y dice, uy, lo voy a probar? ¿Sí o no? Usted no, porque usted está delicadita, pues. La mayoría hacemos eso. Pero cuando usted escucha una palabra, ¿por qué no la tomamos en serio? ¿Qué hay en nosotros realmente que no nos permite entender que lo que estoy escuchando es vida a mí?
vida. Dios me está hablando. Y mira lo que nos está diciendo. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta la división del alma y el espíritu. Deje explicarles esto. El ser humano está constituido por alma, mente y espíritu, o alma, espíritu y cuerpo. En el pensamiento griego se separaba alma, espíritu y cuerpo. En el pensamiento hebreo el espíritu y el alma están juntos, unidos. Pero hay un punto donde el espíritu muere por el pecado. Cuando el espíritu muere por el pecado, la Biblia dice, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Jesús nos ha dado vida nuevamente. Quiere decir que nuestro espíritu fue despertado por el Espíritu de Dios cuando yo convierto mi vida a Cristo. La palabra de Dios penetra justo ahí. Ahí es donde sopla, ahí es donde produce el cambio. El alma, usted es el ser humano, el alma donde están las emociones, las decisiones, la voluntad, las determinaciones. La palabra de Dios penetra ahí, empujada por el Espíritu Santo de Dios, y nos provoca a hacer cambios, nos provoca a vidas transformadas, nos provoca que si el Señor lo dijo, yo le creo y voy a caminar con eso hasta el fin de mis días. Para eso necesitamos fe. Diga conmigo, necesito fe. Hebreos, ahí mismo en el capítulo 4, les explica el escritor por qué los que provocaron a Dios fallaron. Capítulo 4, versículo 1 al 3, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra. A esa gente que falló y se murió en el desierto no les aprovechó oír la palabra. ¿Por qué? Dice este escritor. Por no oír, acompañada de fe. Por no oír acompañada de fe en los que no la oyeron. Es decir, si yo escucho una palabra y no tengo fe, no me conecto en la fe. Entonces, todo lo que usted escuche que prediquemos aquí o lo que usted escuche usted mismo cuando lee, si usted no aplica el wifi de la fe, para que me entienda, nada va a pasar con su vida. Necesitamos fe. ¿Qué dice aquí? Dice que a ellos no les aprovechó porque oyeron la palabra, pero no tuvieron fe para creerla y quisieron devolverse y provocaron a ir a Dios, y Dios los mató en el desierto por su desobediencia. Por esa razón no entraron a la tierra prometida o al reposo. Y Él les está diciendo, cuidado ustedes, no vaya a ser que por su falta de fe tampoco entren a la tierra prometida. Jesús le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Nuestra mente discute lo de Dios. Mientras yo les estoy hablando, el enemigo trae pensamientos y algunos de ustedes, ¿será? Pongo dudas, ¿será? Cada vez que nosotros ponemos duda o racionalizamos lo que el Señor nos quiere decir, entramos en una crisis de fe. Pero si usted rompe ese esquema y dice, Señor, yo estoy aquí y vengo a la iglesia para oír tu palabra que me va a levantar y me va a edificar. ¿Y cuál es la palabra? Que Dios nos tiene preparado un reposo, un lugar de verdad, de descanso. ¿Se acuerda del Salmo 23? A ver, repitamos juntos el Salmo 23. Jehová, ¿qué? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, ¿qué? Me hará descansar. Junto a aguas de ¿qué? ¿Qué cosa va a hacer ahí? Fíjate que el Salmo 23 es profético también. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y el Salmo dice, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y luego el verso 4 va a decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué?
¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y luego va a decir, tu vara y tu cayado me infunde aliento. Y luego va a decir, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Eso significa, preparas la mesa. Mientras yo estoy en aflicción, el Señor está teniendo una comunión conmigo. En presencia de mis angustiadores. Cuando tú le crees al Señor y tomas en serio la palabra, puedes escuchar un montón de cosas contra ti, pero tú puedes decir, Señor, en ti confío. Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en el Señor perpetuamente. Hay que, hermanos queridos, hay que limpiarnos la mente de tanta payasada. Empieza a creerle a Dios para que no te pase lo de estos hebreos que quieren retroceder por el temor. El Señor le dijo a sus discípulos que todas estas cosas iban a pasar, pero que confiaran y perseveraran, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. En Jeremías capítulo 2, verso 13, Jeremías, profeta de Dios, que les habla al pueblo de Israel, en particular Jerusalén, por causa de la idolatría. Ellos se apartaron de Dios. ¿Y cómo se apartaron? Empezaron a hacer estatuas, empezaron a hacer idolatría con un montón de muñecos de yeso, estatuas, adoraron los ídolos de las otras naciones. Y Dios les reclama a través de Jeremías, ¿qué les hice yo para que ustedes me abandonen así? ¿Acaso yo no he sido un padre para ustedes? Y ustedes me han dejado, entre otras cosas les dice. Y el versículo 13, se los quiero mostrar. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Cuando yo no estoy en la palabra, ni aprendo, ni trato de entender, sino que asumo que no entiendo, mis hermanos queridos, eso es pecado. Porque el que sabe hacer las cosas y no las hace, les es pecado. Santiago capítulo 4, verso 18. Entonces, yo me entusiasmo, pero aquí tengo una guía para no perderme. Lo que pasa es que en la radio yo hablo y si no termino no importa, porque pero aquí tengo que terminar. Acuérdense que el versículo 13 dice, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Finalmente quiero volver a leer el versículo que incluso mandé esta mañana, en Hebreos 4:14 al 16, siguiente, por favor. Y quiero detenerme aquí porque dice, cuando está dando todo esto, diciéndoles, no duden, la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo, no duden, entiendan, no retrocedan, no se debiliten, sigan adelante, perseveren, confíen en el Señor, Dios está con ustedes, no se preocupen. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Por qué es el gran sumo sacerdote? Porque el sumo sacerdote era el sacerdote que llegaba al templo a ofrecer los sacrificios. Pero el gran sumo sacerdote, Jesucristo, dio el final sacrificio. Ya no hay más sacrificio por el pecado. Él pagó todo nuestro pecado y con Él estamos seguros. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué significa? Mantente firme en tu fe. No importa lo que te digan, no importa lo que te ofendan, no importa que se burlen de ti, no importa que te digan aleluya o fanático, lo que sea. Mantente firme. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades y uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y
Y el versículo 16 nos va a decir: por lo tanto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por tanto, acerquémonos con confianza, porque Dios no te va a fallar. Te puede fallar tu esposo, tus hijos, tu esposa, tu papá, tu mamá, tus hermanos te van a fallar, te van a fallar. Son humanos, son pecaminosos igual que tú y yo, en algún momento perdidísimos. Todos te van a fallar. Yo como pastor también te puedo fallar, porque soy humano, pero hay uno que nunca te va a fallar. Así que hay que mirarlo a Él y hay que entenderlo a Él por la palabra. Hay que conocer la palabra. Cuando Jesús murió en la cruz, Él abrió la puerta para que nosotros nos acerquemos con confianza al trono de la gracia, para hallar misericordia y el oportuno socorro. No necesitas retroceder, solo necesitas acercarte al Señor, y con eso serás más que vencedor. Iba a decir un par de cosas más, pero creo que voy a llegar hasta ahí. Entonces, la vida cristiana, hermanos, esto es lo que debemos entender. Estamos en un país que tiene leyes, que se han reactivado algunas, que literalmente la mayoría de nosotros no es nuestro país original, que hemos venido a trabajar, que hemos venido a servir, algunos a trabajar duro, otros hemos venido a servir, a hacer un aporte que no deja de ser un trabajo. Hemos venido a mejorar. Y el estar en la iglesia o estar en el reino de Dios, debemos entender lo que es una gracia de Dios. Es un cuidado del Señor. Él te escogió. Él te escogió, no tú a Él. Y piensa esto: si Él te escogió, ¿acaso va a dejar que sufras? Bueno, debo explicar eso. El sufrimiento es parte. Pero lo que quiero decir es, ¿vas a verte derrotado si Él fue el que te separó del mundo y te dijo: eres mi hijo y mi hija? Y lo que quiero decir con eso es, para que me entiendan bien, es: Dios es Dios de toda la tierra, también de tu país de origen. Y si Él ha estado contigo aquí, también va a estar contigo donde quiera que tú vayas. ¿Qué debemos decirle al Señor en este tiempo de contingencia, hermanos? Señor, protégeme para que no me saquen de aquí, o que no saquen a mis amistades, o que no saquen a mi familia. ¿Eso debemos decir? No. ¿Sabe lo que debemos decir? Señor, estoy en tus manos. Tu voluntad es que estoy aquí, pero si tu voluntad es que yo esté en otro lado, dame paz, dame la certeza que tú me vas a usar en cualquier parte del mundo donde yo vaya, porque si tú has estado conmigo aquí, también vas a estar conmigo donde sea que yo esté, porque Dios es el mismo Dios. Mientras estamos preocupados, y debo ser franco, estamos preocupados. Estamos procurando un protocolo de seguridad para todos ustedes. Espero que esta semana lo tengamos, para que usted entienda que la iglesia es un lugar seguro. Cuando la gente falta por miedo,
es que no están entendiendo eso y necesitamos dar seguridad. Ahora, si faltan por otras cosas, trabajo y todo lo demás, ya ahí se las verán ellos, pero el protocolo de seguridad tiene que ver con la contingencia. Y en ese protocolo de seguridad que procuramos tener ya listo esta semana, lo que buscamos es que usted sepa que como iglesia sabemos que es una situación difícil, de peligro en algún sentido, porque la persona que se siente insegura o inestable evidentemente piensa que significa el que lo puedan sacar de este país. Pero además de lo que acabo de decir, que el Señor te puede usar tu vida y estar contigo en cualquier parte del mundo, también tienes que saber que la manera de acercarnos al Señor es esta, como el leproso. Señor, si tú quieres, aquí me quedo. Si tú quieres. Cuando yo me vine a este país en el año 2000, esto lo he contado, pero como hay varios nuevos que no han escuchado esta historia, que dura más o menos 3 horas y media, pero la voy a preocupar a hacer en 3 minutos. Cuando yo me vine a este país, yo me vine para estudiar. Yo era el director de una radio cristiana en Chile, una radioemisora. Me voy a poner en la luz porque cuando me salgo de la luz y el director no me dice nada, Uri, me tienes que decir, vengas a la luz. Y yo había aplicado para la Universidad Teológica aquí en Los Ángeles y se demoraron muchísimo en contestarme. E hice todo lo que me pidieron, etcétera, etcétera. La radio iba a ser mi sponsor. Yo venía con una visa F, vine con una visa F, pero se demoró. Yo apliqué, pongamos en marzo del año 2000, llegamos a julio y agosto y yo todavía no tenía nada de eso seguro. Y la radio, como buena gente, y yo había empezado, porque ¿qué se nos enseña? Tenemos que tener fe y confesar la fe. No, yo me voy y gloria a Dios y amén y me voy y voy a estudiar, 3 años me voy a estudiar a Estados Unidos y todo el mundo, se va, qué bueno, va. Llegó agosto, o llegó septiembre, más bien septiembre, y yo no tenía visa. Y se les ocurre toda la radio y lo hicieron público, despedida para el pastor Marcos porque se va a estudiar a Estados Unidos y yo no tenía nada en mi mano. Y me hacen una despedida sorpresa, me ofrendan, me dan dinero, para que me entiendan, me dan regalos, abrazos, uy, que le vaya bien, que el Señor lo bendiga. Y yo no tenía visa, hermano, yo no tenía visa, no tenía nada. Solo tenía la fe que todo estaba bien, pero no había nada. Y me viene la angustia. Y me voy a mi oficina. Yo me acuerdo, esto siempre lo digo cuando lo cuento, es así, real, literal. Y lo tengo fresco en mi memoria. Cierro la puerta, apago la luz porque me daba vergüenza. No quería que nadie me escuchara orar. Y digo, Señor, que me reciban, que me acepten, por favor, Señor, que me acepten. Ya entré en angustia porque ya sentía vergüenza. Dije, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a tener que esconder? ¿Qué hago? Fue probada mi fe. Y ahí en ese momento, mientras oraba, y yo le decía, Señor, que me acepten, porque los que tenían que aceptarme era el seminario. Para que el seminario dijera, ok, a este lo aceptamos, mándele los documentos para la visa. Pero ellos no me aceptaban. Y yo, Señor, que me acepten, por favor, Señor, qué vergüenza, no sé qué. Y en ese momento el Espíritu Santo me da una impresión que nunca me olvidaré. Y quiero traspasársela a ustedes. El que te tiene que aceptar soy yo. Así lo recibí en mi espíritu. El que te tiene que aceptar soy yo. O sea, yo orando, Señor, que ellos me acepten. No, yo te acepto o yo te rechazo. Si yo te acepto, yo hago que ellos te manden. Si yo te rechazo, no te mandan. El que me tiene que aceptar soy yo. ¿Y sabes lo que hice? En ese minuto me quebranté y le dije, Señor, estoy en tus manos. Al otro día, 1:00 a.m, teléfono.
Marcos, por favor, ya le estamos mandando los papeles, lo aceptaron, no tenemos idea qué pasó. Váyase, por favor, y haga todos los trámites. Y yo, ¿qué aprendí? Que Dios es soberano. Mi oración no debe ser, Señor, que no me agarre la migra. No, mi oración debe ser, Señor, no sé qué hacer, pero si tú estás conmigo y me tienes aquí, aquí me dejarás. Estoy en tus manos. Si Él te acepta que te quedes aquí, gloria a Dios. Él es el único que decide. No es Trump, no es la migración, no es el pastor, no es tu amigo el abogado el que le doy dinero para que me mueva los papeles. ¡No! Porque así funcionamos nosotros. Pastor, que tengo una movida y que me empiezan los papeles. No, hermano, no. El Señor es del camino derecho. El camino te enseña por donde yo debo ir. No seas como el caballo y el mulo. Dice el Señor, yo te mostraré el camino. Yo estoy contigo. Yo te apruebo que estés. Yo hago que tu vida sea una bendición o no. Búscame, lee mi palabra, medita en mi palabra, órame al Señor y Dios está conmigo. Así que, Iglesia Armonía, si tú no lees la Biblia, si tú no oras, si no entiendes esto, vas a seguir en temor. Pero si entendemos y decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Si tú quieres, mi hijito, hasta ciudadanía le va a salir en 3 meses. Hágame caso, pues. Se ríen, ¿verdad? No me creen. ¿Por qué no me creen? No me crean a mí, créanle al Señor. ¿Por qué no creen? Pensemos, ¿por qué no creen? Porque, pastor, eso es imposible. Para mí, para el hombre, pero para Dios nada es imposible. ¿O no? Pero si usted no cree, no sacamos nada. Mejor vámonos todos para la casa y nos quedamos encerrados, miramos por YouTube, no sé, Joel Austin, que es famoso, lo escuchamos, hablar tonterías. Podemos escuchar tonterías, no hay problema. Pero si usted cree, fortalezcase en la palabra y siga adelante, hermano. Pónganse de pie. Pónganse de pie, amados.